Y esta novela es sobre Felipe II y el origen del monasterio del Escorial, el último rey soldado. Una novela en donde, aunque está basada evidentemente en hechos reales, en personajes reales que todos conocemos, pero el autor va a llevarnos a una serie de ficción novelada o de historia hecha ficción, pero sobre todo algo que yo creo que va a ser más que interesante para todos ustedes, y que el propio autor, José Antonio Rebullida, voy a leerles también una breve semblanza o biografía de lo que es este autor. Yo creo que van a estar encantados. Como saben, siempre al final habrá la posibilidad de no solamente hacer preguntas, sino poder comprar unos ejemplares, y el autor pues firmará, pues como a todos los que van a venir aquí a Escolibro, pues sus ejemplares dedicados para quien quiera. Pues José Antonio Rebullida Porto nace en Madrid un 8 de septiembre de 1972, es historiador, es escritor especializado en historia militar de la Edad Moderna. Actualmente investiga la formación y el comportamiento del ejército en la monarquía hispánica en el transcurso del siglo XVI, en especial los años del final del reinado de Carlos V y comienzos del de Felipe II. Además, ha participado en numerosos congresos, ponencias, conferencias. Vale, perfecto. Es mejor que no se me vea. Lo importante es el autor aquí siempre, el autor y la obra. Decía que ha participado en numerosos congresos, ponencias, conferencias, donde destacan sus colaboraciones en el novedoso campo de la arqueología de las batallas, novedoso en España. En otros lugares ya me temo que lleva unos cuantos años con esta idea de recuperar así la historia, y en su afán por divulgar la historia militar, en 2015 publicó con la editorial Altera el novedoso estudio Felipe II y el éxito de San Quintín, galardonado con los premios de investigación de Ejército 2015. Está además un poquito ya, como el que dice, de presentar una tesis doctoral, de la cual saldrán también muchos aspectos importantes de este personaje tan emblemático y tan bien conocido en este lugar de San Lorenzo del Escorial como Felipe II. Pues todo tuyo. Muchísimas gracias por tu presentación y muchísimas gracias a todos los asistentes, a Javier Montenegro y a los organizadores por permitirme presentar aquí esta novela que he escrito, El último rey soldado. Bueno, pues como bien han dicho en mi presentación, yo soy escritor y historiador, y he venido, bueno, en primer lugar vamos a poner un pequeño tráiler de lo que es el libro, y a continuación pues vamos a exponer un poco cuál es el argumento y el porqué de la historia. Bueno, pues en primer lugar comentarles un poco que el proyecto de escribir esta novela, pues como todas las cosas, los proyectos personales,
salen muchas veces de la curiosidad y de las ganas que tenemos de cuestionarnos las cosas, ¿no? Yo hace más de 22 años que vine a vivir justo aquí a esta población de San Lorenzo del Escorial, y todavía no tenía la carrera de historia, pero ya me preguntaba cuál era el significado del edificio que tenemos delante y por qué era un edificio religioso dedicado a una victoria militar, y sobre todo pues que quería averiguar más cosas, ¿no? De un poco de ese hambre hice lo que fue mi trabajo de fin de carrera. Yo sí lo hice, no como algunas, y después hice lo que fue el trabajo de fin de máster. Tuve la ocasión de poder publicarlo, y bueno, pues esto lo hice a partir de lo que fue una documentación que era la documentación entre lo que fue el comandante en jefe de las fuerzas, el duque de Saboya, y el propio Felipe II. Pero he continuado, estoy haciendo la tesis doctoral, y he estado, pues lógicamente, pues averiguando muchísimas más cosas y tocando muchísima más documentación, y espero ya el año que viene poder leerla y al siguiente publicarla. De hecho, la investigación esta es bastante compleja porque pues a mí me ha llevado y me tiene que llevar todavía por algunos archivos extranjeros. El principal es el archivo de Simancas, pero debido a el lugar en donde estaba Felipe II en ese momento reinando desde Bruselas y desde Inglaterra, ya que era el rey en ese momento, el rey de Inglaterra, pues hay documentación repartida para la organización y para la logística de todas estas expediciones militares por todos estos archivos que se ven aquí en la diapositiva. Para mí ha significado un ejercicio muy importante, porque los historiadores somos bastante aburridos escribiendo. Entonces, pasar del lenguaje científico a un lenguaje más divulgador, pero intentando respetar al máximo lo que es esa riqueza y esa antigüedad que tenía el lenguaje, y el crear una historia que dijera algo. Entonces, lo que he hecho yo es crear varias historias, 3 en concreto, que están conectadas y en 3 épocas totalmente distintas. La primera historia es en tiempo real, o digamos que lo que muestra es el trabajo de un historiador y las dificultades que tiene para mostrar siempre lo que es muchas veces la verdad de las cosas, intentar descifrar las cosas, porque muchas veces yo lo que me di cuenta es que se supone o se suponía que se sabía todo, y es porque muchos estudios están hechos unos sobre otros. Al final el relato que nos llega es un relato más bien deformado, o es un relato condicionado incluso a veces por los grupos de poder. ¿Qué ocurre? Que hay mucha mítica y mucha épica, ¿no? Y en Felipe II mucho más todavía, ¿no? Encima hay leyenda negra. De hecho, Felipe II lo que no quería en ningún momento era que se escribiera una biografía cuando él viviera. Él quería que cuando falleciera, a los pocos años, los cronistas pudieran publicar. Pero la contrapropaganda fue más fuerte, y en sus últimos años se vio obligado a buscar una serie de cronistas que lo que hacían pues era realmente adularle, ¿no? Había uno muy especial que guardó una relación muy especial, y que es un personaje que yo quería recuperar, un personaje que me parece muy interesante porque era de aquí, era del Escorial, y aunque tiene una calle en el Escorial también se merece que la tuviera aquí en San Lorenzo, que era Luis Cabrera de Córdoba. Luis Cabrera de Córdoba pues fue aposentador del monasterio, se dedicaba, digamos, a atender a diplomáticos y grandes personajes que visitaban el monasterio y acomodarlos.
Luis Cabrera de Córdoba fue la primera persona que se dedicó a cuidar de los bosques reales. Su padre, además, se dedicó un poco pues, a regular todo el tráfico de carros durante la construcción de lo que era el monasterio, y su tío y su abuelo, de Luis Cabrera de Córdoba, pues murieron justo en la batalla de San Quintín. Entonces fue un personaje que podemos decir que fue de pluma y espada, porque en los últimos años llegó a tener cierto grado de confianza con Felipe II, y era muy complicado tener un grado de confianza con el rey, porque el rey realmente, Felipe II, pues igual que su padre, no se fiaba de nadie. Y en esta confianza que tuvo, pues tuvo cierta relación, incluso llegó a hacer una serie de misiones que le encargó, y hacer oídos y ojos, y yo le he recuperado pues este personaje porque me parecía que, al ser un cronista y estar preocupado por publicar y por sacar una historia verdadera de su rey, conectaba con la verdadera labor que hace un historiador también en tiempo real, y que ahora en el siglo XXI tiene la misma problemática. O sea, es un problema muy real. O sea, ahora el relato de la historia y de la memoria de nosotros está totalmente manipulado por las esferas de poder. Eso lo podemos ver pues con el relato vivamente que hacen los nacionalismos para adecuarlo a su propia ideología, ¿no? Entonces ese problema existía en el siglo XVI y existe en el siglo XXI. Para mí son los dos extremos del hilo, y en el centro de ese relato lo que tenía que escribir era la historia que no se conoce, de Felipe II, que eran esos años que vivió fuera, esos años que fue rey de Inglaterra, esos años en que vivió una serie de conspiraciones, y que tuvo en su mayor enemigo a Enrique II de Valois, ¿no? Por ejemplo, esta diapositiva que ustedes ven es la portada de la biografía que sacó Luis Cabrera de Córdoba, que solo pudo publicar la primera parte en 1619, y la segunda parte de esta biografía fue censurada y no se publicó hasta el año 1876 por Felipe IV. O sea, entonces lo que le podemos decir también es que, imagínense la preocupación que tenía y el cariño que tenía Luis Cabrera a Felipe II, que escribió un manual para príncipes que iba encaminado a Felipe III, y cuando vio que Felipe III salía un poco de la línea de gobierno que pretendía el padre, acudió a Palacio Real, acudió al Alcázar a Madrid, y sacó la espada y se enfrentó a un consejero de Felipe III, lo que significaba la muerte. Pero en atención a los servicios que había prestado Felipe II, se le perdonó la vida y se le desterró, ¿no? Entonces Luis Cabrera de Córdoba es un personaje ignorado. Por ejemplo, no se ha estudiado toda su historiografía en profundidad, no se ha hecho un estudio científico y una buena investigación de toda la historiografía, pero es un personaje de espada y un personaje muy querido aquí, del Escorial, porque amaba profundamente esta zona, y que merece la pena que lo rescatara para esta novela. Bueno, todos estos personajes que vemos aquí forman parte de la historia central, en torno son los personajes, digamos, de más relevancia, y todos aparecen en diferentes capítulos, ¿no? En primer lugar, Inglaterra y lo que hizo en los 2 meses que estuvo en la segunda parte, que volvió a Londres Felipe II para conseguir la ayuda militar para la expedición de San Quintín. Pues bueno, pues tuvo que también que preocuparse por el tema de la sucesión e intentar que, en vista de que su esposa no iba a tener descendencia, o ya lo preveía, pues hablar en favor de Isabel. Pero bueno, Isabel incluso estuvo propuesta en matrimonio al duque de Saboya, que le tienen aquí ustedes donde he puesto el cursor, que fue el comandante jefe de la expedición de San Quintín, y tampoco se quiso casar, y también Felipe II intentó en una última instancia, para continuar con la alianza inglesa, con la importancia que tenía de continuar con la alianza inglesa,
pues intentó casarse con Isabel, pero Isabel le dio largas continuamente porque su intención estaba apoyada por los protestantes, era llevar otro tipo de política y luego se convirtió en su más dura enemiga. También participó, y está en esta historia, Carlos V en sus últimos días de retiro de Yuste, porque aunque no se sepa demasiado, Carlos V participó en la organización de estas campañas hasta su muerte y en ciertas negociaciones, y tuvo bastante relevancia. El papa antiespañol y que más odiaba el papa napolitano, Papa Carafa, Pablo IV, que está aquí, pues también digamos al que estaba enfrentado el duque de Alba a sus tropas en Italia, pues también es protagonista. Doña Juana, hermana de Felipe II, princesa de Portugal, una de las mujeres que gobernó desde el año 1554 a 1559 España, y pues una de esas mujeres ignoradas por la historia, hizo una gran labor. Y Enrique II, el que, bueno, pues aunque era un auténtico conspirador y un auténtico enemigo, el hijo de Francisco I, ¿no? Y intentaba colocar en el trono inglés a María Estuardo por la línea de sucesión si Isabel hubiera sido declarada pues que no era apta por ser bastarda, ¿no? Esta es una época muy interesante porque España domina desde la época de los Reyes Católicos hasta aquí el Canal de la Mancha y la navegación por el Canal de la Mancha. Hasta tal punto que los barcos... A ver si esto avanza o quiere avanzar. Hasta tal punto que los barcos costean en torno a lo que es a las costas inglesas y recalan en los puertos como lo que son Plymouth, Southampton, Portsmouth y finalmente Dover, para luego ir a lo que era Calais, hasta que en 1558 fue conquistada Calais. ¿Y qué ocurría? Que en esta época, es algo que no se ha estudiado demasiado y estoy en ello, el verdadero camino español es un camino marítimo, porque se alcanzan las costas inglesas y las costas flamencas en tan solo 5 días, si hay buen tiempo, y aparte el único inconveniente era la piratería francesa. Mientras que el antiguo camino, el camino que se ha potenciado tanto, ahora se habla tanto a partir del año 1568, significan 45 días andando, ¿no? En esta época tenemos las provincias, se llaman las 17 provincias unidas, lo que eran Flandes y los Países Bajos, y también la parte de Bélgica, la parte valona, y todo este conglomerado de territorios están unidos todavía al rey, o sea, no se han rebelado contra él, porque están unidos en su defensa, ¿no? Entonces, por eso es eso, y el hecho de la alianza inglesa da una seguridad para utilizar ese canal de la Mancha, ¿no? Y ese verdadero camino español, que era el éxito y que era, con la pérdida de la alianza inglesa se perdió muchísimo, ¿no? Este es un documento de los tantos que yo he estudiado. Por ejemplo, aquí tienen el documento de toda la gente que se embarcó para San Quintín, desde Castilla, desde los puertos de Castilla. Aquí tienen todos los soldados en todas las flotas. Hubo 4 flotas en 1557 y 3 flotas en 1558, flotas de 30 barcos, estamos hablando cerca de 200 barcos navegando. O sea, imagínense qué infraestructura para poder montar una operación en la cual intervinieron en el año 1557 60.000 efectivos y gente desde Castilla, Inglaterra, valones, flamencos, mercenarios alemanes en su inmensa mayoría. ¿Y por qué estoy contando todo esto? Porque la relevancia de estas guerras y la relevancia ha quedado un poco oculta por la épica simplemente de la batalla de San Quintín. Se ha estudiado mucho más militarmente y por la historiografía inglesa toda la parte que empieza en el año 1568 a partir de la revuelta de Flandes, cuando aquí es una parte pues muy importante y muy significativa. Y yo estoy cansado de ver, que lo respeto, pero estoy cansado de ver libros sobre la Gran Armada, sobre la Armada Invencible, y sobre la Armada Invencible, y esto es una expedición
pues para mí mucho más espectacular que la Armada Invencible en sí, ¿no? Entonces, por una les contaré una curiosidad, que algunos de los barcos que van en la Armada Invencible se construyeron en esta época, pagados por el mismo Felipe II cuando era rey de Inglaterra, y lucharon contra él luego, lo que es una paradoja e ironía de la vida, ¿no? Esto es lo que es una diapositiva de Anton van der Weyden, de lo que es, se supone que fue un pintor de batallas que luego inspiró la sala de batallas que está en el monasterio para lo que es lo que ven ahí, lo que fue exactamente la expedición de San Quintín, ¿no? Del edificio que está dedicado a esa victoria, ¿no? Esa victoria que se considera una victoria pírrica, que realmente es una victoria en la que hubo una gran diferencia digamos una gran diferencia de muertos y una gran diferencia de gente capturada, ¿no? Estamos hablando de 7.000 personas fallecidas aproximadamente por las fuentes más fiables en la parte francesa, y entre 200 y 500 en la parte española. Pero bueno, el significado de la batalla, un poco, yo lo que he querido también explicar con el libro es que el comportamiento que tiene Felipe II, ¿no?, que a todo el mundo puede extrañar, ¿no? Al principio tenía realmente mucho interés en ir a esta guerra, estuvo en 2 ocasiones intentando liderar al ejemplo de su padre, que fue el perfecto rey soldado, Carlos V, pero después cambió totalmente. De hecho, el camino español se diseña con la idea, el cardenal Granvela, con la idea de que él vuelva en 1568 a Flandes, pero ya no va a liderar ninguna guerra. Entonces hay muchas interpretaciones de por qué Felipe II no se vuelve a subir a un caballo y a ponerse una armadura. Y yo he querido en el libro hacer una interpretación de lo que he encontrado un poco también a partir de la historiografía y de los documentos, ¿no? Y todos estos personajes, recrear todos estos escenarios, darle personalidad a estos personajes tan importantes, pues bueno, pues eso es lo que ha sido lo más costoso. Pero yo en algunos he utilizado documentos, en otros he tirado de bibliografía, y bueno, pues espero que en el libro pues pueda gustar, ¿no?, estos cambios, ¿no? Que sea el libro represente una pequeña máquina en el tiempo para que la gente se pueda trasladar, pero que a la vez sea un lenguaje fácil, pero sin perder un poco lo que fue esa época, porque claro, muchas veces nosotros los historiadores no nos paramos en ciertos detalles, como son lo que son, por ejemplo, el vestuario, ¿no? El vestuario, pues lo he tenido que estudiar muy detenidamente, el vestuario que llevaban en ese momento, ¿no? Cuando llega Felipe II a Londres y lo vuelven a recibir, o cuando ese tipo de detalles, entrar en ese tipo de detalles para recrear escenarios, pues es muchas veces lo que a mí me ha servido, ha sido muy enriquecedor, porque he aprendido cosas que no esperaba, ¿no? Aquí tienen otra imagen, por ejemplo, también de lo que era San Quintín. Aquí una imagen del monasterio. Bueno, y es aquí un poco la novela. Entonces, bueno, yo, si quieren ustedes, les puedo leer también un poquito de lo que es un trocito del libro y un pasaje. Y bueno, pues porque es un libro que no solo he intentado no hablar solo de guerra. Eso es otra cosa que me ha costado también mucho, ¿no? Porque como es lo que a mí me gusta, hablar de historia militar, yo lo que he querido es, he tenido que hablar de desamor, por ejemplo. Tenemos allí una reina que lo vivió, que estaba profundamente enamorada en Inglaterra y no le hacía mucho caso su esposo, y he tenido que hablar de otros aspectos, y he tenido que hablar también de conspiraciones y de una serie de sucesos que bueno, pues son bastante importantes y le dan cierta significancia a todo el engranaje de toda la historia, ¿no?
Entonces, bueno, os voy a elegir un pequeño texto, o si quieren ustedes, yo les doy un libro, o sea, les doy, por no elegir, si quieren ustedes un voluntario, elíjanme un texto y yo se lo leo, un pequeño párrafo. ¿Alguien más? ¿O alguien? ¿O lo elijo yo? ¿Lo abro así a las ras? Perfecto. Bueno, campamento de Florence. Pues hemos llegado a una parte militar. Aquí tienen que adivinarme, bueno, el personaje lo van a adivinar enseguida. Campamento de Florence, a 14 de julio de 1557. Si le llamaron sus hombres en Italia testa di ferro, apodo que los soldados castellanos traducían como cabeza de hierro, fue porque era idolatrado por los unos y por los otros. Un guerrero respetado en el combate, incluso por el adversario, resultante de ser también la admiración de reyes y príncipes a los que les hubiera gustado tener tan solo un pedacito del mismo cariño que le profesaba la gente. Y por esto, y tan solo por esto, su palabra valía más que la de cualquier consejero al empujar el ánimo altivo y el espíritu que enardece a los hombres en el campo de batalla. Unos decían que su apodo venía de un gran golpe que le propiciaron con una maza en una cabalgada, resistiendo su cabeza, pero no su celada. Otros afirmaban que este sobrenombre venía debido a su perseverancia convertida en testarudez. Su leyenda contaba que había sido capaz de estar más de 30 días con sus 30 noches llevando una armadura completa puesta. Si desterramos las habladurías y rumores, lo cierto es que era el más exitoso y joven general que había tenido nunca el ejército imperial de Carlos V y que ahora lo tenía su hijo Felipe II. Un militar curtido en el triunfo y en la derrota, capaz de proteger con su vida de la artillería enemiga al emperador en la batalla de Ingolstadt y triunfar en la de Mühlberg, pero también sintiendo la pesadumbre de la retirada en Metz, donde sirvió bajo el mando del duque de Alba. Aquel pasado glorioso dejaba paso a un presente no menos lleno de complicaciones. Manuel Filiberto de Saboya se encontraba próximo a la frontera francesa con la intención de entrar en la zona más escabrosa y por donde menos le esperaba Enrique II de Francia. Ante sí, comenzaba con el peor de los comienzos y uno de los más comunes problemas de todo ejército, en el estreno de tan ambiciosa campaña militar como se pretendía. Algunos soldados permanecían amotinados no queriendo salir de sus alojamientos. Se les debían varias pagas al tercio de Navarrete que acampaba alrededor de unas pequeñas granjas convertidas en cuartel provisional. A los españoles sería fácil contentar, porque estaban acostumbrados a pasar necesidad. Pero había más. Las unidades que mayor queja presentaban eran 5 escuadrones de caballería ligera que acudían en nombre del conde de Egmont, junto a las bandas de alemanes del conde de Arenberg y del duque de Brunswick. Todos los que eran soldados de fortuna no se moverían hasta que no olieran el dinero en las muestras que contabilizaba el gran ejército en hombres que se estaba formando. Querían asegurarse de tener altas probabilidades de haber elegido el bando adecuado, cavilando las probabilidades del triunfo y la derrota. Para esto esperaban a los comisarios y negociadores, no sólo con la denominada muestra que informaba de los nombramientos efectuados y el número de unidades a participar. Y sobre todo esperaban lo más importante, la deseada caja de caudales. Entonces, al ver que los compromisos de pagos eran reales, se pondrían en marcha. El duque de Saboya, ante la situación presente, permanecía sentado, callado, con el semblante serio y reflexionando las palabras a continuación iba a decir. En su taburete permanecía sobre el entablado donde salía a vigilarse la instrucción de las tropas. Esperaba impaciente, observando como a unos escasos metros y debajo de él se formaba una muchedumbre de soldados de diversa procedencia representando los intereses de cada unidad. Hombres que entre trompicones y sin guardar el turno discutían con la intención de acuciarle al duque en un intento de sacar algo en claro sobre el dinero prometido y que no llegaba. Saboya, inteligentemente, había pedido negociar él directamente con los líderes de los motines y que los principales capitanes se mantuvieran apartados de dichas disputas. Les pidió que no salieran del cuartel, mientras permanecían en el entablado, esperando y sin mirar a los agitadores.
Bueno, podríamos seguir aquí y ya empiezan un poquito los diálogos. Esto es una parte que describe el inicio de las dificultades de la expedición de San Quintín, donde nada más empezar no llegaba el dinero y hubo un motín y no querían salir los soldados. Y bueno, por mi parte, pues no sé si ustedes tienen alguna pregunta o alguna cuestión que me quieran abordar o quieran... ¿No tienen ninguna pregunta? Pues nada, pues muchísimas gracias. Sí, dígame. Sí, hombre, me parece muy interesante el tema de si hay un conflicto entre la historia y hacer una novela, ¿no? Porque la novela pues, tiene una dinámica distinta a la historia. Sí. Pues no sé cómo lo has tenido. Si has empezado con los conflictos de los personajes, las peleas, la tensión, ¿no? ¿Cómo lo has llevado entre esto y más o menos la historia real, ¿no? Porque más o menos tú tienes la historia real, los personajes reales, pero dentro de esto pues tienes que crear una tensión, conflictos y resolverlo. Y también además me interesa mucho el tema del espionaje, las conspiraciones que había en ese momento con todo. Muy bien. Y más también me parece un momento muy interesante, ¿no? Porque es un momento donde está cociendo debajo de todo, pues todo el tema de los protestantes, la rebelión en los Países Bajos. Este es un momento justo, es un momento clave, ¿no? De la historia casi. Sí, efectivamente, son unos años muy complicados y la tensión, por ejemplo, la tensión está a lo largo de todo el libro, porque a ver, aquí los dos personajes que manejan el relato o que introducen, digamos, en el relato principal son el historiador del siglo XXI y Luis Cabrera de Córdoba. Los dos viven en un conflicto permanente y este conflicto es tratar de sacar lo que es el relato verdadero de la historia, y evitar los mitos o los mitos deformados, ¿no? ¿Qué ocurre? Que muchas veces incluso Cabrera, el hecho de estar trabajando para el rey significaba que él no se podía considerar imparcial a la hora de escribir como cronista. Entonces eso ya tienen tensión, ¿no? Para tratar de profundizar en la historia principal, ¿no? Porque son los que te meten en la historia principal. Y luego la historia principal está llena de tensión desde el principio hasta el final, por todos los lados, porque todos los personajes cuando viven con la guerra, o sea, la guerra es el hilo conductor que lo acelera todo, por todos los lados. Toda la maquinaria de gobernación y toda la maquinaria, desde que hay el rompimiento de la tregua de Baucels, todo trabaja para la guerra. Prácticamente todo se paraliza, el país se paraliza realmente cuando hay una guerra, aunque continúan muchas cuestiones de gobierno llevándose, pero financieramente todo se exprime al máximo. Y luego a nivel de conspiraciones, es que claro, había tantos intereses. En Inglaterra era un mundo de conspiraciones, ¿no? De hecho, es una conspiración la que provoca que los ingleses entren en la guerra, porque ellos no querían la serie de es un rey consorte, Felipe II, y por la serie de pactos que tenía matrimoniales no podía meter a Inglaterra en una guerra contra Francia, y sin embargo lo consigue granjeándose un consejo privado, que hay un importante consejo privado de María Tudor, y a base de dinero, y a base de meter muchas cajas de dinero a través de territorio inglés y comprar muchas voluntades, ¿no? O sea, que es un verdadero artista, porque era muy importante la participación inglesa. Se llegan a conjuntar 5 operaciones militares de las que no se hablan muchas veces. Por ejemplo, hubo una operación conjunta de flamencos, ¿no? que las urcas flamencas eran de Felipe II con ingleses contra las costas de Bretaña, que salió mal, pero de esa no se habla, ¿no?
y bueno, hubo muchas conspiraciones luego en torno al trono, quién iba a suceder en el trono María Tudor, el tema de los protestantes, como bien me has comentado, con los católicos, y había muchísimos intereses, ¿no? En ese, todo eso lo he tenido que recrear, y sobre todo no quería estar todo el rato relatando en cortes, no quería estar en el nivel superior, quería bajar también a la calle. Eso era importante, porque muchas conspiraciones y detalles de la historia, hasta el resultado más importante del acontecimiento más importante, a veces no se gesta en la corte, a veces es la consecuencia de algo que sucede en las calles más bajas, ¿no? Entonces eso, espero que todo eso te haya respondido. Vale. No sé si tiene alguna cosita más por aquí. Bueno, pues nada, pues encantado entonces de que me hayan venido a mi presentación. Muchísimas gracias. Y es un placer. Pues muchas gracias a todos. José Antonio va a firmar libros al lado de la mesa de ventas. Ahora en 10 minutos vamos a hacer la siguiente presentación. Espero que os todos a